Buenas tardes a todos. Como este es el primer webinar que hemos organizado desde el Comité de Salud Ambiental, y la verdad es que estoy muy agradecida de que nos hayan dado este espacio desde la Federación Argentina de Cardiología y la mesa directiva para poder ampliar el panorama de los temas de salud en nuestra federación. Vamos a poder presentar en 2 oportunidades el nuevo consenso de vacunas. Así que los voy a dejar con el doctor Gerardo Zapata para darle el inicio. Desde ya agradecía a los disertantes, a los panelistas, a todos los que nos acompañan hoy y quienes se han sumado para aprender en esta oportunidad Bueno, buenas tardes sobre a la prevención todos. cardiovascular y el aporte de las vacunas en ella. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias al Comité de Salud Ambiental y Prevención Cardiovascular de FAC por esta invitación a coordinar este webinar que tiene que ver con vacunas en prevención cardiovascular más allá de las intervenciones clásicas. ¿Qué podemos hacer nosotros los cardiólogos? Vamos a seguramente a basar este webinar y nuestra discusión em, en el documento de consenso en conjunto que publicó recientemente la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología y CONAREC sobre el rol de la vacuna en adultos para la prevención de eventos cardiovasculares. Y vamos a dividir este primer webinar, como dijo Lorena, en 3 temas que se centran básicamente en influenza y corazón, en cómo las vacunas pueden prevenir los eventos cardiovasculares y por último, algo muy interesante, cómo podemos comunicar, ¿no? Cómo decir lo que importa y de manera correcta. Así que, bueno, vamos a tener al final 2 panelistas también expertas y seguramente el chat abierto para que los que deseen pueden hacer alguna pregunta. Así que bueno, vamos a empezar con la primera presentación. La primera presentación tiene que ver con influenza y corazón. ¿Debemos preocuparnos los cardiólogos? Es la pregunta que nos hacemos y va a estar a cargo de Facundo Bálsamo. Facundo fue presidente de CONAREC 2024 y fue uno de los coautores de este documento de consenso sobre vacunas entre las sociedades que les comenté. Así que bueno, gracias Facundo y bienvenido. Bueno, voy a compartir la presentación. Muchísimas gracias en primer lugar a la Federación Argentina de Cardiología y al Comité de Prevención Cardiovascular y de Salud Ambiental por esta invitación. Bueno, vamos a estar charlando un poco del tema que me tocó a mí, que es influenza y corazón, si debemos preocuparnos los cardiólogos. La idea es recoger un poco la evidencia que tiene la vacunación con respecto a la protección contra la influenza y qué daño puede generar este tipo de virus en nuestros pacientes cardiovasculares. A modo de introducción, sabemos que cada año se producen unos 1.000 millones de casos de gripe estacional, de los cuales entre 3 y 5 millones llegan a ser graves. La enfermedad causa, solo de causas respiratorias, entre 290.000 y 650.000 muertes respiratorias al año. La infección respiratoria por el virus influenza en humanos generalmente está dada por los tipos A y B, a pesar de que existen 4 tipos de influenza. Sin embargo, estos 2 tipos son los más comunes que infectan al humano. Los tipos A se van a subclasificar según 2 proteínas de superficie, como son la hemaglutinina y la neuraminidasa, y los tipos B generalmente están dados por los subtipos Victoria y Yamagata, que son los más circulantes. Con respecto a las epidemias en nuestro hemisferio, se dan entre los meses de abril y octubre, el cual es el periodo en el cual se encuentran mucho más susceptibles nuestros pacientes. Con respecto a influenza y enfermedad cardiovascular, ¿por qué es tan importante para nosotros los cardiólogos conocer sobre esta enfermedad? Ya desde la década del 30 se comenzó a ver que los periodos de picos estacionales de influenza se correlacionaban también con picos de eventos cardiovasculares como eran los infartos. En el año 2011, el grupo de Charlotte Warren Gash publicó este trabajo en el cual ponía en evidencia
cómo en cada momento de pico estacional, cada uno de estos años, que se daba un pico de influenza, iba correlacionado de un pico de eventos cardiovasculares, como eran las muertes cardiovasculares por infarto. Es por ello que tenemos que conocer por qué se da esta correlación y qué relación tenemos entre la influenza y la enfermedad cardiovascular. Sabemos muy bien que la enfermedad cardiovascular asociada a influenza aumenta hasta 2 veces en los momentos de infección aguda por el virus de influenza. En este trabajo realizado por Smith y colaboradores, vieron que los pacientes, que eran más de 20.000, que presentaban una infección aguda del tracto respiratorio asociada principalmente a influenza, presentaban entre 4 veces más riesgo de presentar infarto y hasta 3 veces más riesgo de presentar ACV en los primeros 3 días de esta infección aguda que principalmente estaba dada por influenza. Como podemos ver bien, en los primeros 3 días este pico llegaba casi a un riesgo mayor a 5 veces de tener un infarto e iba disminuyendo hasta pasados los 90 días a un valor que era 1.4 veces mayor que el basal. A pesar de haber transcurrido más de 3 meses de esa infección aguda, todavía el paciente continuaba con un mayor riesgo de evento cardiovascular que el paciente que no había contenido esta infección. Y lo mismo ocurría con el stroke, que tenía un riesgo de 3 veces en los primeros 3 días y comenzaba a disminuir hasta pasados los 90 días, pero aún así se mantenía por encima del valor basal. Con respecto a lo que ocurre, la fisiopatología que ocurre con las infecciones respiratorias o sistémicas, lo que podemos decir es que durante la infección aguda de estas infecciones respiratorias se produce una activación aguda del sistema inmunitario, lo cual aumenta las citoquinas proinflamatorias, que sabemos muy bien que están muy relacionadas a los eventos cardiovasculares, generando disfunción a nivel del endotelio y pudiendo provocar la rotura de placas que presenta el paciente. Esta rotura de placa puede ser tanto en pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular o en pacientes que no han tenido ningún evento cardiovascular previo, sin embargo presentan un alto riesgo. También tenemos cuadros de hipercoagulabilidad, lo cual predispone a una mayor trombosis en esta rotura de placa. Hay un aumento de la estimulación simpática, la cual aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, que también es aumentada por la fiebre que presentan en estos cuadros, y todo esto en conjunto puede desencadenar un evento isquémico agudo. A su vez, se produce una estimulación simpática, como habíamos dicho anteriormente, que genera en conjunto con la fiebre una mayor demanda miocárdica de oxígeno. El virus por influenza, a su vez, puede generar daño a los miocardiocitos a nivel local, como así también las citoquinas proinflamatorias pueden generar una depresión miocárdica. Todo este conjunto de actividades que se producen en el miocardio pueden generar una descompensación de insuficiencia cardíaca que el paciente presentaba previamente o presentar en el paciente una insuficiencia cardíaca de nuevo. A su vez, la infección respiratoria que presenta el paciente puede llegar en algunos casos a generar hipoxia, con la consecuente disminución miocárdica de oxígeno y descompensar aún más estos cuadros isquémicos o de insuficiencia cardíaca. Con respecto a la relación de la vacunación antigripal y el riesgo cardiovascular, la Argentina fue uno de los pioneros en evaluar cuál era la disminución o cuál era el aporte que tenían las vacunas antigripales en los pacientes de alto riesgo cardiovascular. Uno de los primeros estudios realizados fue el estudio FLUVAX, que fue realizado por el grupo de la Fundación Favaloro, liderado por Gurfinkel, en el cual se incluyeron alrededor de 300 pacientes, entre los cuales se incluían un grupo de 200 pacientes posinfarto y un grupo de 100 pacientes posangioplastia, a los cuales se los vacunaba
o se los enviaba al grupo control y se evaluaba cómo evolucionaban los mismos. Con respecto al grupo total de estos 300 pacientes, entre los que se incluyen los que fueron a angioplastia y los que habían padecido un infarto agudo de miocardio, vieron que los pacientes que eran vacunados tenían una disminución estadísticamente significativa tanto de la muerte como del triple endpoint, que era muerte, rehospitalización o infarto. Sin embargo, cuando analizamos en qué grupo se dio esta disminución, fue principalmente en el grupo que había presentado un infarto agudo de miocardio, y en las categorías en las cuales se evidenciaba esta diferencia estadísticamente significativa era en el grupo de disminución de mortalidad, disminución de rehospitalización y en el cálculo de este doble endpoint. Con respecto al grupo de angioplastia no se vieron diferencias estadísticamente significativas, sin embargo era un grupo muy pequeño. En base a este estudio, el FLUVAX, fue que en el año 2006 uno de los estudios pilares por las que se tomó la decisión en el año 2006 de que el grupo del ACC y AHA comenzara a tener en cuenta la vacunación antigripal como protección cardiovascular. Otro de los estudios de mayor renombre en estos últimos años fue el estudio YAMI, que fue un estudio que comenzó a realizarse en el año 2019, en el cual lo que se buscaba fue enrolar a pacientes posinfarto o posangioplastia de alto riesgo y dentro de las 72 horas colocarlo o en el grupo control o en el grupo de vacuna contra la influenza. Lamentablemente, el enrolamiento de los pacientes se vio detenido por la pandemia, sin embargo, se lograron enrolar más de 2.400 pacientes, haciendo un seguimiento un año, en el cual lo que se evidenció fue una disminución del endpoint primario de mortalidad por todas las causas, infarto del miocardio y de trombosis del stent. Cuando uno evalúa los endpoints secundarios, vio que la disminución estadísticamente significativa se vio en la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular. Cuando vemos el seguimiento a los 12 meses, podemos ver bien que las curvas se separan muy prontamente y que la disminución es muy marcada en lo que es la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por todas las causas en estos pacientes, viendo una disminución del 28% de eventos cardiovasculares mayores en este grupo de alto riesgo de pacientes infartados. Es por eso que podemos decir que la vacunación contra influenza debería considerarse como parte del tratamiento intrahospitalario de los pacientes con IAM o con angioplastía de alto riesgo. Uno de los metaanálisis más comentados en este último tiempo fue este metaanálisis publicado en JAMA en el año 2013, entre los cuales se incluye el FLUVAX, el estudio argentino que nombré anteriormente, y se evidencia que aquellos pacientes que habían recibido vacunación contra la influenza y presentaban alto riesgo cardiovascular tenían una disminución del 36% de los eventos cardiovasculares mayores. Recientemente se realizó un metaanálisis de gran alcance en el cual se incluyeron más de 22 millones de pacientes que se habían incluido en 18 estudios, de los cuales algunos eran estudios observacionales, otros estudios habían sido con intervención y doble ciego. De estos 22 millones de pacientes, lo que se realizó fue seleccionar aquellos pacientes que se encontraban en alto riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiovascular establecida. Dentro de este grupo de 217.000 pacientes de alto riesgo, 111.000 habían recibido la vacuna contra influenza. Y lo que evidenciaron en este metaanálisis de gran cantidad de pacientes fue que la vacunación contra influenza en este grupo de pacientes que presentaban enfermedad establecida o alto riesgo disminuyó significativamente la mortalidad por todas las causas, el infarto de miocardio, el MACE, como así también la mortalidad cardiovascular de los pacientes. Sin embargo, no lograron determinar una significancia estadística en el grupo de descompensación por insuficiencia cardíaca y stroke.
De todo esto que venimos viendo, podemos ver que las vacunas están en un nivel de disminución de eventos cardiovasculares similares a todo el tratamiento que utilizamos en nuestros pacientes de alto riesgo cardiovascular. Como podemos ver, está casi al nivel de las estatinas, los beta bloqueantes, los IECA. Y entonces nos preguntamos, ¿indicamos correctamente la vacunación antigripal de la misma forma que indicamos todo el resto de los fármacos sin dudar? Y acá quiero traer a colación un poco este trabajo, el Fluence Project, realizado por la World Health Federation, liderado por el doctor Sebastián García Zamora, en el cual se entrevistó a más de 2.900 médicos cardiólogos de todo el mundo, como dije anteriormente, y quiero traer acá una pregunta que se le hizo a todos estos cardiólogos, que fue si se habían vacunado contra la influenza en los últimos 12 meses. Podemos ver acá que casi un cuarto de todos estos médicos cardiólogos, a pesar de conocer en gran parte la evidencia que tenía la vacunación antigripal, tanto en personal de riesgo como en los pacientes cardiovasculares, vemos que en su propio cuerpo no lo habían utilizado. Entonces, acá podemos tomar un poco de ejemplo que todavía seguimos subutilizando la vacunación antigripal en nuestros pacientes, a pesar de que podemos llevarle muchísimos beneficios a los mismos. Y es por eso que este año se ha realizado, para lograr actualizar a los cardiólogos, un documento de consenso sobre el rol de la vacunación en adultos, en el cual tuve el gusto de participar, que fue realizado por las tres sociedades de cardiología más importantes de nuestro país, como es la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y el Consejo Argentino de Residentes de Cardiología, en el cual se recomienda vacunar a todos aquellos pacientes mayores de 65 años, las embarazadas o puérperas hasta los 10 días postparto, los niños de 6 meses a 2 años, al personal de salud, y acá quiero detenerme un poco, que es tal vez el grupo mayoritario en el cual tenemos intervención nosotros los cardiólogos, que son los pacientes que no superan tal vez los 65 años, pero que tienen comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades en las cuales deberíamos indicar la vacunación antigripal? Es en pacientes con insuficiencia cardíaca, aquellos que tengan antecedentes de enfermedad coronaria, reemplazo valvular, hipertensión pulmonar, los pacientes que se encuentran, o sea, activos en el tabaquismo, aquellos pacientes que han abandonado el tabaquismo, pero se encuentran dentro de los 10 años de ese abandono, los pacientes con cardiopatías congénitas, pacientes diabéticos, insuficiencia renal crónica, aquellos que tengan enfermedades respiratorias crónicas como es el EPOC y el asma, aquellos pacientes con obesidad y más de un IMC más de 40 kilos por metro cuadrado, aquellos que tengan enfermedad hepática, enfermedad reumatológica o alguna inmunosupresión. ¿Y cómo es que debemos indicarlo? Debemos indicarlo en forma prioritaria. A todos nuestros pacientes debemos indicar anualmente la vacunación antigripal, la cual en nuestro país es gratuita y todos nuestros pacientes van a poder tener acceso de la misma manera. Con respecto a aquellos pacientes mayores de 65 años que presentan inmunosenescencia, es decir, una respuesta a la vacuna disminuida, tenemos opciones terapéuticas para utilizar en estos pacientes, como son la vacuna adyuvantada, que tiene agregado un adyuvante como es el escualeno generalmente, que lo que genera es una mayor exposición del antígeno para que el sistema inmune aumente la respuesta, como así también las vacunas de alta dosis, las cuales en su gran mayoría presentan mayor cantidad de hemaglutinina, en algunos casos hasta 4 veces, para permitir una mayor respuesta de nuestro sistema inmune. En el caso de la vacuna adyuvantada, la encontramos también en nuestro país, que está en forma gratuita por calendario para los pacientes que tengan indicación por presentar inmunosupresión o ser mayores de 65 años, así que si podemos recomendarla por sobre la otra sería mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, Facundo, muchísimas gracias a vos. Ha sido muy interesante tu presentación
y claramente nos ha mostrado un vínculo muy importante entre la infección por influenza y los eventos cardiovasculares. Así que creo que sí, verdaderamente los cardiólogos tenemos que preocuparnos y sí, verdaderamente tenemos que tomar una postura activa. Y sobre todo nos mostraste un poco la relación de la vacuna para disminuir estos eventos. Así que esto nos da lugar a la próxima charla y verdaderamente preguntarnos si pueden las vacunas prevenir eventos cardiovasculares. Así que le vamos a pedir a la doctora Daniela García Brasca que nos, que nos hable y que nos trate de responder esta inquietud. Daniela es jefe del servicio de insuficiencia cardíaca del Hospital Italiano de Córdoba, fue expresidenta del Comité de Insuficiencia Cardíaca de FAC y también Daniela participó como coautora del documento de consenso de vacunas intersociedades. Así que muchas gracias, Daniela, y adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación, Gerardo. Felicitaciones al comité por su primer año de actividad y realmente celebro estas iniciativas donde contribuir a la mejor prevención de las enfermedades cardiovasculares en nuestros pacientes. Así que celebro esta oportunidad y muchas gracias nuevamente. El desafío es responder esta incógnita o esta pregunta, si pueden las vacunas prevenir eventos cardiovasculares. Y yo voy a empezar con la respuesta a esta pregunta y después podremos discutir. Y para responder, me parece oportuno responderlo con el título de este documento de consenso presentado hace muy poquito por la Sociedad Europea de Cardiología, en donde la vacunación se la presenta como una nueva forma de prevención cardiovascular. Y esto responde inicialmente a cuál va a ser el desarrollo en los próximos minutos en la importancia de cómo las vacunas pueden prevenir la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular, si nos ponemos en contexto, sabemos que es la principal causa de muerte y discapacidad en todo el mundo, afectando a distintas áreas, como vemos en este mapa mundial, de distinta manera, pero el rango de mortalidad por 100.000 habitantes año va de 57.5, como ustedes ven en las zonas más claritas, ¿sí?, hasta cifras tan elevadas como de 700, un poco más de 700 muertes por 100.000 habitantes en distintas áreas geográficas, pero afecta a todo el mundo siendo un gran flagelo. Si nos ubicamos en nuestro territorio, para América Latina y particularmente en nuestro país, vemos que estamos en un riesgo intermedio, con una mortalidad por enfermedad cardiovascular cada 100.000 habitantes que va de 147 a 194 personas cada 100.000 habitantes años. Y si vemos cuál es la principal causa de mortalidad cardiovascular o cuáles son los eventos cardiovasculares, vemos a la enfermedad, a la cardiopatía isquémica y a la stroke como las principales afecciones cardiovasculares responsables de este flagelo. Para la enfermedad cardiovascular, las medidas preventivas tradicionales, si nos detenemos un minuto, como el hábito del cese tabáquico, el control de lípidos, el control de la presión arterial, las pautas en ejercicio, son estrategias bien establecidas. Sin embargo, en los últimos años, las vacunas han emergido como un pilar importante en esta estrategia de prevención vascular. ¿Y por qué? Porque tras una infección respiratoria o en algunos casos infecciones sistémicas con algunos virus puntuales como el herpes zóster, el riesgo de un evento cardiovascular, como vemos acá en el gráfico, tras esa infección respiratoria es muchas veces mayor con respecto a cuando no hay una infección respiratoria, y ese riesgo puede ser tan elevado como 6 veces más o lo habitual. Por otro lado, ese riesgo también está relacionado a la gravedad de la infección. Entonces, ustedes observen que no es lo mismo una infección banal del tracto respiratorio, una neumonía o una neumonía con sepsis. Es decir, el riesgo también no solo se incrementa por la infección respiratoria, sino también por la gravedad de esta infección. ¿Y el riesgo vuelve a nivel basal? Sí, pero en un tiempo prolongado. No es inmediatamente tras el cese del proceso agudo, sino que puede persistir una elevación del riesgo en las semanas subsiguientes y por largas semanas, por ejemplo, como en el caso del herpes zóster. Entonces, este punto es muy importante tenerlo en cuenta y por qué las implicancias de intervenir.
Y la relación, ya lo nombró Facundo hace un instante, ¿no?, entre las infecciones respiratorias, puntualmente entre la influencia y el riesgo de enfermedad cardiovascular, ya es reconocido de más de hace 100 años. Fíjense esta primera publicación con la primera gran epidemia de influenza o de gripe, y ustedes observen que en la publicación que fue un exceso de mortalidad independiente de la infección respiratoria asociada a la influencia. Y esta mortalidad tenía que ver con eventos cardiovasculares. Esta publicación prácticamente tiene 100 años. Y cuando uno analiza cuál es el riesgo de infarto o el riesgo fisiopatológico para desarrollar una enfermedad cardiovascular o un evento cardiovascular, lo nombró también Facundo, pero si nos detenemos un instante, ¿qué podemos ver? Que la respuesta ante una infección viral se produce una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria puede ser sistémica o intraplaca, como vemos acá en el gráfico. Esto conduce a una ruptura de placa, y con la ruptura o accidente de placa, la migración de células y el estado de hipercoagulabilidad puede llevar a un infarto tipo 1. También el virus puede provocar, o la infección respiratoria en esta respuesta sistémica, una depresión miocárdica directa del miocardio, y también puede exacerbar las demandas metabólicas del propio miocardio por la inflamación sistémica, la liberación de citoquinas, la fiebre, y todo esto conduce a un aumento de la demanda miocárdica, más la hipoxia que puede estar asociado a la infección o al proceso respiratorio, genera un desbalance entre la oferta y la demanda, y esto provoca mayor riesgo de un evento cardiovascular. No me voy a detener en este gráfico que está en el documento de consenso realizado por las 3 sociedades, de las cuales tuve el gusto de participar, pero nuevamente explica la cascada de eventos que se producen desde la respuesta inflamatoria, el estado de hipercoagulabilidad y la inflamación sistémica acompañada de la liberación de citoquinas y una diferencia o un mayor requerimiento metabólico por el propio miocardio. Es un resumen básicamente explicando lo mismo, donde a los cardiólogos nos interesan particularmente no el virus de la influenza solamente, sino hoy podemos hablar de 5 patógenos que tienen especial impacto para evento cardiovascular. Está incluida la influenza, el virus respiratorio sincicial, el COVID, el neumococo y el virus de la varicela zóster. Estos 3 son importantes patógenos que a los cardiólogos nos tienen que interesar porque están asociados a un aumento de eventos cardiovasculares y que podemos tener intervención. Acá vemos cómo estos patógenos, el respiratorio sincicial y el herpes zóster más emergente de los últimos años, favorecen lo que vimos, la inflamación, la liberación de citoquinas locales en una placa y sistémicas, el estado de hipercoagulabilidad y un estado de toxicidad directa al miocardio, provocando miocarditis o depresión de la función miocárdica que varía según el estado inmunológico del huésped y la patogenicidad del virus o bacteria, en el caso neumococo. Esto lleva a disfunción endotelial, eventos agudos como la ruptura de placa favoreciendo los síndromes coronarios agudos, inflamación, miocarditis o pericarditis, el riesgo de arritmia que pueden desarrollar estos pacientes y exacerbar condiciones previas como sucede en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Fíjense lo que pasa con la influenza, que quizás es el más estudiado, y como dije antes, de más de 100 años atrás, que se viene estudiando lo que sucede en las grandes epidemias de gripe. Pero este es un estudio de Estados Unidos, donde se analizó y se incluyó los pacientes hospitalizados por influenza. Se incluyeron finalmente para el análisis más de 80.000 pacientes en distintos grupos etarios, todos hospitalizados por influenza. ¿Y qué se vio? Que el riesgo de un evento, este estudio reclutó pacientes del año 2010 al 2017, y la tasa de eventos cardiovasculares en los pacientes hospitalizados por influenza fue de 11.7%. ¿Qué implica esto? 1 de cada 8 pacientes que fue hospitalizado presentó un evento cardiovascular. El 31% requirió de cuidados intensivos y el 7% de los pacientes falleció. Y cuando vemos cuáles los eventos cardiovasculares, fundamentalmente fueron, como les señalo aquí, episodios de insuficiencia cardíaca aguda por exacerbación
de una condición preexistente, pero también de novo, y los eventos isquémicos agudos, como las principales causas de eventos cardiovasculares. Nuevamente, si analizamos el mapa mundial de la muerte por cardiopatía isquémica atribuible a la influenza, ustedes observen que en el color está el porcentaje de las distintas zonas. Algunas zonas por no control tampoco de otros factores de riesgo, pero fundamentalmente atribuible a influenza, fíjense, la proporción va de menos del 1% hasta el 8%, y en nuestro país estamos entre el 2 y el 4% en la tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica atribuible a influenza. Este es un metaanálisis, se publicó en el 2021, hay varios metaanálisis en relación fundamentalmente a la vacunación para la gripe o por influenza, y en este metaanálisis, que incluyó 4 estudios clínicos randomizados y 12 estudios observacionales, vemos cómo la vacunación contra influenza impactó en una disminución de la mortalidad cardiovascular del 18%, una disminución de la mortalidad por todas las causas del 25% y una disminución de los MACE del 13%. No hubo tanta diferencia en este metaanálisis en cuanto, o al menos significativa, en cuanto a la incidencia de infarto de agudo miocardio. Y este estudio, el YAMI, ya fue mostrado por Facundo, pero ¿por qué lo hizo muy interesante? Porque si venimos viendo la relación entre influenza y eventos cardiovasculares, distintos estudios poblacionales y otros randomizados nos muestran el impacto y mortalidad atribuida a esto, ¿qué pasaba en los pacientes tras un evento coronario agudo y que no hubiesen recibido vacunación? Entonces, nuevamente acá, esto incluyó pacientes del año 2019, pero es un estudio que se abortó precozmente dado la pandemia, y entonces el estudio se interrumpió, llegó a incluir alrededor aproximadamente 2.500 pacientes, 1.200 con vacunas y 1.200 aproximadamente sin vacunar. ¿Cuándo se vacunó a los pacientes? Los pacientes ingresaban por un síndrome coronario agudo y dentro de las 72 horas se les realizó la vacuna. Y luego de esa se lo siguió por 12 meses. A los 12 meses de seguimiento se analizó el punto final primario de muerte, infarto, trombosis intraestem, ¿sí? Y luego como puntos o endpoints secundarios, la muerte por cualquier causa, la muerte cardiovascular y el infarto. Como nombró Facundo, observen que las curvas se separan muy precozmente al inicio del estudio, y el impacto en mortalidad total y mortalidad cardiovascular, si bien fue un endpoint secundario, fue del 41%. Esto lleva realmente que debemos reconocer a la vacuna como una intervención farmacológica eficaz en el contexto de pacientes con un síndrome coronario agudo. Y yo no sé verdaderamente hoy cuánto lo hacemos a esto. Fíjense en esto, es comparar qué impacto tiene hacer aspirina y trombolisis y angioplastia primaria, los beta bloqueantes, las estatinas, el impacto que tiene en reducción de eventos. Observen que el placebo versus la vacuna tiene una reducción de la mortalidad del 41%, muy similar a la reducción de cualquiera de las otras intervenciones que usamos para el síndrome coronario agudo. Entonces, realmente esto es un llamado de atención, ¿sí? y una necesidad de actuar, porque realmente el impacto es lo mismo que cualquiera de las otras intervenciones que hasta el día de hoy realizamos para nuestros pacientes con eventos coronarios agudos. Este concepto de inmunosenescencia es importante también y lo abordó Facundo. ¿Por qué? Porque en estos patógenos que hablamos, y vuelvo a recordar estos 5 que son muy importantes para los cardiólogos, en particular, ¿por qué decimos que el adulto mayor es un paciente de riesgo? Más allá de las comorbilidades asociadas, ¿no? Y con las comorbilidades asociadas su riesgo aumenta. Esto es muy presente, por ejemplo, en el virus de la varicela zóster, porque ustedes saben que el herpes zóster es una reactivación del virus de la varicela. ¿Y qué sucede? Cuando uno tiene una primoinfección como la tenemos en la niñez o adolescencia por la varicela, se genera una respuesta inmune celular específica. Esa respuesta inmune permanece siendo elevada bastante tiempo
y la reactivación puede pasar prácticamente desapercibida. Pero los pacientes a partir de mayores de 50 años y demás, existe un estado de una menor respuesta a la inmunogenicidad. Y por lo tanto esa menor respuesta propia de la biología y de la adultez hace que la inmunidad celular sea más deficiente en estos pacientes o en aquellos pacientes inmunosuprimidos con mayor riesgo de reactivación. Y por eso la vacuna, como estamos escuchando en el último tiempo, para el herpes zóster podría beneficiar porque la inflamación sistémica asociada al herpes zóster impacta realmente en los eventos cardiovasculares. Tal es la importancia en los últimos años de esta asociación que existe entre infecciones, la vacunación y la prevención, que todas las sociedades nacionales e internacionales han sacado documento de consenso. Este es el documento de consenso de la Sociedad Americana junto con el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, donde vemos nuevamente influenza, neumococo, COVID-19 y virus respiratorio sincitial con el herpes zóster como vacunas que son especialmente recomendadas. Esto ya fue mostrado y en el documento de consenso publicado muy recientemente de la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina y CONAREC, ustedes ven las distintas vacunas en estos 5 puntos que los cardiólogos y los médicos en general debemos intervenir. La vacuna antigripial es prioritaria y es anual. La vacuna antineumocóxica, ustedes saben ya la recomendación de la vacuna 20-valente, ¿sí? Que es una dosis única y realmente puede requerir refuerzos si los pacientes se vacunaron antes de los 65 años, pero debemos instar a nuestros pacientes que se coloquen la vacuna conjugada 20-valente. La vacuna del virus respiratorio sincitial es una vacuna hoy recomendada, ¿sí? No es prioritaria. Hay vacunas todavía en estudios de randomizados evaluándose, pero bueno, ustedes saben que el virus respiratorio sincitial afecta los extremos de la vida y tiene impacto en los eventos cardiovasculares. La vacuna recombinante del herpes zóster hoy también es una vacuna recomendada, es una vacuna de 2 dosis separadas inicialmente por 6 meses, salvo en pacientes inmunosuprimidos o que uno debe dar una cobertura más rápida, donde el intervalo puede ser de 1 mes. La vacuna contra el COVID, que se considera también prioritaria. Y ya hablamos de la vacuna antigripal mejorada o ayudantada y la doble bacteriana, que ya los pacientes en general a esta vacuna no tienen mayores objeciones. Y vuelvo como empecé, este es el gráfico del documento de consenso donde considero que es la respuesta al interrogante si las vacunas pueden prevenir. Las vacunas realmente constituyen un pilar fundamental y una nueva forma de prevención cardiovascular. Estos 5 patógenos, influenza, SARS-CoV, neumococo, adenovirus, virus respiratorio sincitial y herpes zóster, están asociados a eventos cardiovasculares en personas sanas y en las pacientes añosos y con comorbilidades, el impacto es mucho mayor, como nosotros lo vemos en el gráfico. Por lo tanto, intervenir con vacuna realmente es una estrategia de prevención primordial. Realmente vacunamos a los pacientes, hay muchas barreras y por eso me parece súper interesante el diálogo que sigue, ¿no? Cómo comunicar, pero en todo el mundo existen barreras a la vacunación, que en realidad dependen de múltiples factores, algunos dependerán del paciente, de nosotros mismos, del personal de salud y del sistema. El paciente, ustedes ya saben lo que pasó en el momento de la pandemia, con vacunas que nos nuevan para el COVID, con otra modalidad en cuanto al tipo de vacuna, y esto generó en una población, primero, que no estaba vacunada y por lo tanto los cuadros fueron muy graves inicialmente, quizás como uno se remonte en la década del 30 a las epidemias de influenza, pero luego el desconocimiento. A ver, ¿hubo vacunas asociadas a miocarditis? Los hubo, pero el riesgo de miocarditis y mortalidad por miocarditis es 6 veces mayor en los pacientes que no están vacunados versus el vacunado. Entonces tenemos que saber cómo informar al paciente. Los pacientes muchas veces tienen el desconocimiento de la necesidad de vacunarse, subestiman su riesgo y no conocen el riesgo real. El miedo a los efectos adversos, realmente todo lo hemos percibido durante la pandemia, vacilan y tienen dudas a la hora de vacunarse y por lo tanto depende de nosotros y el personal de salud de informar adecuadamente al paciente.
del personal de salud, cuáles son las barreras, que no conozcamos realmente el impacto que esto tiene para prevención primaria y secundaria, a veces consultas muy apresuradas y vamos contra el reloj. La percepción de que, bueno, no debo promover yo las vacunas y en algunas especialidades, y eso es muy importante. El temor a los efectos colaterales también, y la incertidumbre sobre los esquemas e intervalos de vacunación. Por eso es muy importante comunicar y estas instancias para educar a todo el mundo. Y del sistema, ¿no? Que puede estar el desabastecimiento, la falta de acceso, la llegada de vacunas en un tiempo donde ya la influencia estacional ya es tarde, las faltas de campañas de concientización. Entonces son distintas aristas donde podemos actuar para mejorar esto. Para terminar, existe un vínculo bien establecido entre la infección, la inflamación y los eventos cardiovasculares. La vacunación es una estrategia segura, eficaz y asequible para reducir el riesgo cardiovascular. Es necesaria la implementación de estrategias para disminuir el riesgo cardiovascular asociado a las infecciones. Como dijo Franklin hace mucho, más vale prevenir que curar. Los invito a leer el documento de consenso realizado por las 3 sociedades, donde realmente no tiene desperdicio y están todas las recomendaciones y podemos ayudar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Excelente tu presentación. Nos has dejado muy claro el impacto que tiene la vacunación en prevención de riesgo cardiovascular, en prevención secundaria, y que ese impacto es tan importante como cualquiera de las otras intervenciones que estamos acostumbrados a hacer. Y el problema es que no estamos mucho acostumbrados a recomendar la vacuna. Tal cual lo mostró Facundo en una encuesta, ni siquiera los médicos nos vacunamos, para prevenir eventos cardiovasculares. Así que es un gran desafío, como desde las sociedades federadas, como científicas, como desde cada uno de nuestro lugar de trabajo, podemos nosotros transmitir la importancia de la vacunación en estas 5 noxas infecciosas que vos bien nos mostraste para disminuir el riesgo cardiovascular. Em, Tenemos dos panelistas y veo que también está el doctor Diego Picho, que es el secretario del comité, que está también participando. Tenemos 2 panelistas de mucha experiencia, como son la doctora Lorena Scaglione, que la veo que ya está conectada, y también la doctora Antonella Bachidu, a las cuales les voy a pedir si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario relacionados a estas 2 primeras presentaciones. Hola, buenas noches. Bueno, primero felicitar porque estuvieron excelentes las 2 charlas, la verdad que fueron muy claras. Creo que un poco tenemos que, para nosotros, para los profesionales, recomendar el consenso porque, como dijeron, está muy claro, muy conciso, se lee muy fácil y nos aclara muchas dudas. Y de hecho también, al final, que me pareció muy interesante, que hay algunas preguntas que a veces aparecen en el consultorio con una posible respuesta que podemos darle a los pacientes. Así que me parece que está muy interesante. Con respecto a lo que hablaron, la verdad que está claro la evidencia, como dijo Daniela, con respecto a los 5 patógenos, que sobre todo se nombran en el consenso. Por ahí nos quedará un poquito después seguir viendo la evidencia con respecto a otras noxas también. Y creo que este webinar nos sirve a nosotros como para tomar un poco más de conocimiento, para que llegue a todos los profesionales por una cuestión de que tenemos que nosotros convencernos de que las vacunas es muy infrecuente que desencadene un evento cardiovascular y a veces son preguntas de los pacientes y hasta a veces genera dudas. Yo lo que le quería preguntar, que por ahí también a veces aparece en el consultorio y no sé si ustedes tienen alguna respuesta, con respecto al esquema de vacunación que ustedes recomiendan para el COVID. ¿Cuál es en los pacientes habituales que nosotros tenemos en el consultorio con algún factor de riesgo? ¿Cuántas dosis recomiendan? Y por otro lado, una duda que a veces también surge en el consultorio es en los pacientes adultos, ¿qué cantidad de dosis con respecto a la vacuna de influenza
si, digamos, si hay un límite en esa cantidad de dosis que puede recibir un paciente a lo largo de su vida. A ver, gracias Lorena por tus preguntas. Yo coincido plenamente que estas instancias y la difusión de educar, ¿no?, a todos es fundamental, porque a veces hay una baja percepción de que esto impacta y sin embargo la mayoría va a decir, ¿cómo no va a tener una estatina? ¿Sí? Bueno, y el impacto en una vacuna, fíjate el impacto que tiene que se compara a esa intervención cardiovascular. Entonces, por eso creo que estas instancias son sumamente importantes y fundamentalmente educar. En cuanto a las preguntas de los pacientes, sí son muchas. COVID es particularmente quizás la que más preguntan, ¿sí? Y todo lo que se generó en torno a veces a los eventos adversos asociados a la vacuna. Eso creo que se ha ido diluyendo en el tiempo, por suerte, sí, pero también creo que es importante esta comunicación a los pacientes, que ¿por qué hubo tanta mortalidad asociada inicialmente y qué pasó? Porque no estábamos preparados y el sistema inmune global y mundial no teníamos respuesta. Cuando esto empezó a tener respuesta a través de la vacuna, de algunos casos contagiados, y en casos de la vacuna, aminoró el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces creo que eso hay que explicárselo muy bien a los pacientes. Todos los consensos al día de hoy establecen para el COVID según la variación, no lo ponen tácitamente cuánto es. Nosotros lo que hacemos es una vacunación anual. Sí, viste que al principio decía, te haces esto, la verdad que sí, recomendamos la anual, ya dejo que Gerardo y el resto opine, pero por lo menos anual, pero vos lo vas a ver tanto en el documento europeo del CDC y demás, que es, bueno, recomendada, pero ver las pautas según lo que epidemiológicamente suceda. Quizás esto, obviamente, el SARS-CoV tiene 5 años, ¿sí? Y la experiencia también nos irá dando más en el tiempo. ¿Viste cuántas dosis te hacía al principio, lo que pasó y cómo este virus también rota tanto? Entonces, por lo menos anualmente y estacional es lo mínimo recomendado en ese sentido. Y la vacuna de la gripe, digamos, la respuesta que nosotros damos y que yo doy en consultorio, te la tenés que hacer todos los años, cuál es el riesgo y no hay un límite de vacuna. Pero bueno, no, se lo dejo al resto que responda también. Facu, ¿querés hacer algún comentario? Sí, sí, con respecto a la vacuna de influenza, tenemos que continuar vacunando anualmente por la variación que suele tener estacional el virus. Nosotros lo que hacemos es tomar la vacunación del hemisferio norte, que son los que tienen previamente la variación de estos antígenos. Por eso es que año a año debemos ir variando las vacunas por la mutación que va teniendo de escape el virus de influenza. Muy bien, perfecto. Antonella, ¿querés hacer alguna pregunta antes de pasar a la última presentación? Ahí estoy. Bueno, primero felicitar a los dos expositores, muy clara sus dos clases. Me parece que está muy bueno que podemos discutir estos temas, que tengamos a la vista ahora cada vez más herramientas para poder disminuir eh, digamos, factores de riesgo en nuestros pacientes y salir un poco, como estaban hablando, de, bueno, la rutina del tratamiento farmacológico, el cese tabáquico y demás herramientas que utilizamos diariamente. Sobre todo, bueno, utilizar esto y tenerlo bien claro en nuestros pacientes más añosos, pacientes geriatrizados, sobre todo, por ahí uno en el consultorio, en la cotidianidad, se olvida de esto, de realmente prescribir la vacunación como si el paciente lo supiese. Es como que lo sabemos todos, pero no lo estamos prescribiendo en el consultorio. Entonces, tomarlo diariamente en nuestra práctica como bueno, otra herramienta más para intentar disminuir el riesgo cardiovascular, que bueno, como lo han presentado en los metaanálisis, en los bueno, estudios argentinos y demás, que claramente disminuye el impacto y está clara la relación de estas virosis, bueno, así como también el neumococo, con el aumento del riesgo cardiovascular. Y bueno, me parece muy interesante en aquellos pacientes que remarcar eso, que están internados en una unidad coronaria, que han tenido
un infarto de miocardio, que han tenido una revascularización compleja, intentar que la vacunación por ahí esté indicada también en prealta, como para realmente no perder esa oportunidad. Siempre en vacunación se habla de no perder la oportunidad y muchas veces se hacen múltiples dosis de diferentes vacunas. Bueno, nosotros también deberíamos enfatizar en eso, no perder la oportunidad del contacto con el paciente. Obviamente que según dónde estemos trabajando, yo actualmente estoy en La Pampa y por ahí, bueno, el paciente a menudo no consulta, digamos, no tiene un seguimiento clínico muy periódico, entonces, bueno, deberemos nosotros enfatizar siempre en las medidas, digamos, que hacemos énfasis desde el punto de vista cardiovascular, pero no perdiendo la oportunidad de vacunarse cuando lo tenemos ahí en el consultorio. Tengo todo, creo que está todo clarísimo, no me surge ahora ninguna pregunta particular y los felicito nuevamente a los expositores y a los demás miembros del comité que están presentes por esta charla. Bueno, muchas gracias, Antonella. Ha sido muy claro todo lo que nos contaste. Creo que dijiste algo muy importante, ¿no? Que verdaderamente quisiera preguntarles a todos los que estamos aquí, si vacunamos o indicamos la vacuna, vamos a hablar de la influenza, que claramente tiene más impacto en reducción de eventos cardiovasculares post-infarto, por ejemplo. Si verdaderamente todos indicamos al alta de nuestros pacientes la vacuna de la influenza después de un infarto. Si al alta es el mejor momento, si durante la internación es el mejor momento por una cuestión de adherencia y poder aplicársela a la mayoría de nuestros pacientes, o si lo hacemos en consultorio, ¿en qué momento? Porque no me parece que es una práctica establecida al alta cuando prescribimos una estatina, una aspirina y otro antiagregante plaquetario, el hecho de decir, vaya a vacunarse mañana porque usted tuvo un evento cardiovascular. ¿Qué piensan de esto? Ah, me encantó la pregunta y lo que dije antes. Yo creo que no lo es. Pensar lo que hacemos estacionalmente, como está claramente que no es, y por eso digo, a ver, veamos el impacto que tiene en intervención como cualquier otra intervención farmacológica o aún más. Estamos hablando del 41%, aunque sea de un análisis secundario. Entonces, yo creo que nada, el ámbito hospitalario, y como fue esto bien precoz a las 72 horas, sería fantástico porque el paciente no se pierde, porque en el paciente impactas y podés garantizarlo más. ¿Cuánto lo hacemos? Yo creo que no llega al 20%, 30%. En mi apreciación personal. Por supuesto que muchos vienen vacunados porque si son pacientes que ya venían bajo control, pero muchos no son pacientes que vienen controlados, debutan con un infarto. Y no sé cuántos preguntamos ahí, ¿ya estás vacunado o no? Para utilizarlo como estrategia. Creo que realmente eso, nada, debemos inculcarlo y trabajar en ello porque impacta verdaderamente. Bueno, excelente. Sin ninguna duda, y creo que coincidimos todos en esto, el problema es de comunicación, ¿no? Está claro. Eh, sea desde el médico, hacia nuestro paciente, hacia la sociedad, desde las entidades oficiales, sociedades incluso científicas. O sea que bueno, vamos a tratar de que nuestra próxima disertante, la doctora Laura Pulido, nos ayude un poco a tomar la mejor estrategia de comunicación y realmente, como dice el título de su charla, importa cómo decimos y lo que decimos. Así que, bueno, Laura Pulido es neumonóloga, es jefa del Servicio de Neumonología del Hospital Italiano de la ciudad de Rosario. También es coautora del documento de consenso de vacunas. Así que muchas gracias, Laura, por conectarte y por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Perdonen la demora, les pido disculpas. Hasta fue el cumpleaños de Charly García y estuve 2 horas tratando de pasar, así que hoy me pasó de todo, les pido mil disculpas. Vamos a tratar un poquito de dilucidar lo que ustedes dijeron en las preguntas. Yo les pido disculpas que no pude estar en las otras charlas. Me las perdí, pero bueno, la verdad que a mí me tocó un tema distinto, me encanta el tema que me tocó y vamos a tratar de... A ver, ¿ven mi pantalla? Porque yo no la estoy viendo. A ver qué pasó. ¿Para qué? Sí, nosotros la vemos. Se ve muy bien, yo la veo bien. Ah, para. Entonces, ¿para qué pongo esto así? Para que los veo ustedes. Para.
Debe ser que estoy haciendo algo mal. Discúlpenme. Mi pantalla, acá está. Ahí está, perdón, yo era la que estaba, no lo estaba viendo yo. Bueno, muy bien. Como dice el título, importa cómo decimos lo que decimos. Pero hasta ahora no lo puse en modo de presentación, sí. Ay, Dios. ¿Viste? Esto pasa cuando no querés. A ver. Esperen. Ahí está, ahora sí. Esto, en esta frase, uno sabe lo que dice, pero no sabe lo que el otro escucha, creo que resume un poquito, ¿sí? la problemática dentro del consultorio. Uno puede decir que está muy claro lo que dice, pero no sabe lo que el otro escucha realmente o si lo entendió. Esperen que tengo un problema para... esto. Partir. Algo le pasa a mi pantalla. Esperen un segundito. Encima que me esperaron, les estoy haciendo... No hay problema, Laura, te esperamos. A lo mejor Jorge te puede ayudar. Es que veo esto, pero porque quise No, sacar el... no Para sé ver, si querés volver a compartir, Laura, por las dudas. vamos de nuevo. Pero nosotros te vemos, Laura, ¿no? Sí, 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 me ven, pero a ver, compartir. Bien, ya sé lo que hice mal. Ahí estamos, ahora sí. Entonces esta es mi hoja de ruta. Primero vamos a hablar de lo que son las barreras y lo que implican los desafíos en cuanto a la vacunación. El título, importa cómo decimos lo que decimos y el gran poder que tenemos en el consultorio nosotros como profesionales de la salud. Déficit, que lleva a una cosa de comunicación y también, por ende, también de educación, que esto uno lleva al otro. Y el papel, por último, del profesional de la salud en la promoción de la vacunación. Vamos a hablar de lo que son las barreras y así los desafíos en vacunación. Si tenemos que hablar de las principales barreras, una va a ser la desigualdad en el acceso a las vacunas y las bajas coberturas que tenemos a nivel nacional y mundial, la reticencia y la desinformación, la mala información acerca de vacunas, esta falta de percepción de riesgo y falta de concientización de enfermedad, y por último, los déficits en comunicación y educación. Cuando hablamos de desigualdad, estamos hablando de que Argentina es un país muy vasto, es enorme, pero así como es tan grande, sabemos que Dios atiende en las ciudades y hay muchas zonas más rurales, más alejadas, que tienen dificultades en el acceso y en la infraestructura sanitaria. Desigualdad social. Sabemos que los factores tales como educación y bajo nivel económico altera lo que es la equidad en la distribución de las vacunas y las limitaciones económicas, que esto también, como ya dijimos antes, hay necesidades básicas que no se cubren, como la falta de transporte o cubrir una cadena de frío. Esto es solamente para recalcar las bajas coberturas en vacunas, que acá vemos que en estas coberturas en particular de neumococo, esto es del 18-19, donde vemos que un total de porcentaje del 24%, en los grupos de edad menores a 64 años vemos los menores tasas, y a pesar de que sean de 65 años para adelante, vemos que sobrepasan un poquito más del 40%. Y en cuanto a la cobertura de salud, vemos que en los pacientes que tienen solo acceso a la salud pública es del 15%, pero aquellos que tienen una obra social y prepaga es el doble el porcentaje de la tasa de vacunación. Acá vemos por algo en cuanto a nivel económico. Hablando un poquito más actualizado del año pasado, esto es del DISEI, que habla de las tasas de vacunaciones antigripales a nivel del todo el país en todos los grupos de riesgo. Acá los profesionales de la salud son los que mejor estamos vacunados, pero en esta slide lo que vemos en particular es que no solo es una problemática de adultos, sino también empezó a ser en los últimos años una problemática ya en pediatría, ¿sí? Donde vemos tanto en la primera y segunda dosis del antigripal, y obviamente en los mayores de 65 años siempre se lleva el menor porcentaje de cobertura.
También tengo que citar este estudio que hicimos hace 2 años, también de tasa de vacunación. Esto lo hicimos en 3 centros de Argentina, fue una encuesta online de casi 4.000 pacientes, donde evaluamos las tasas de vacunación después de la primera ola de COVID, donde vimos que la tasa de vacunación antigripal fue del 37%, la de vacunación antineumocóxica casi 25% como en la anterior, y obviamente la tasa de ambas vacunaciones siempre es más baja, en este caso no llegaba ni al 20%. Y si nos ponemos a ver en cuanto a las características, vemos que en cuanto al nivel de educación, vemos que cuanto menos es el nivel de educación, menos es el porcentaje de cobertura de vacunación. Otro problema es la reticencia y la desinformación. ¿Por qué los pacientes no se vacunan? ¿Por qué tienen esta reticencia a vacunarse? Hay muchas causas. Una es el miedo, la falta de percepción de riesgo, falta de conciencia, la desinformación y la información errónea, ¿sí? Estas creencias, estos mitos, ¿sí?, falsos sobre vacunas que incrementan obviamente la desconfianza. Y esto genera más dudas que certezas. Y un ejemplo claro, ¿sí?, es el estudio que se publicó en el 1998 en Lancet por Wakefield, ¿sí?, donde sugiere, ¿sí?, que la vacuna triple viral daba autismo, ¿sí? Obviamente que esto fue retractado, que fue muy de amplia difusión, pero el daño ya estaba hecho. Es más, pasaron 27 años y todavía el daño sigue vigente. Vamos también a hablar de algunas inconsistencias, algunas dudas que esas generan dudas más que certezas, que uno a veces como médico y como paciente no sabe para dónde ir. Por ejemplo, ¿es una contraindicación estar resfriado, tener mocos, tos o un cuadro gripal para vacunarse? No. Diferir solamente en pacientes que se encuentran febriles es la única contraindicación para la vacunación. Típico de vamos al consultorio, acuérdense que yo soy neumonóloga, entonces por ahí veo este tipo más de problemas, ¿sí? De que estuve todo el tiempo, todo el invierno, todo el otoño, estuve con todo el moco, nunca me vacuné. ¿Y desde cuándo era una contraindicación para la vacuna? Y a ustedes obviamente les debe pasar el paciente que estoy anticoagulado, me dijeron que no me vacune, ¿sí? O estoy antiagregado, me dijeron que no me vacune. Mitos, ¿sí?, que justamente agregan más dudas que certezas. Y otra, si yo les pregunto a ustedes, bueno, el pediatra es el responsable de la vacunación de los chicos, eso nadie tiene duda, pero ¿quién es el responsable de la vacunación en adultos? La verdad que todos nos vamos a pasar la pelota. ¿Quién es? ¿El médico clínico? ¿El médico de familia? ¿El especialista que trata mayormente al paciente? ¿El neumonólogo? ¿El cardiólogo? En realidad hay una falta de estructura, ¿sí?, en cuanto a vacunación en adultos, y no hay un responsable en particular que podamos señalar. Y este es un tema súper importante en cuanto a los que hacemos prevención, ¿sí?, que en realidad todos los especialistas deberíamos hacer prevención porque nos atañe a cada grupo de riesgo, nos atañe a nosotros. Entonces tendría que formar parte de la historia clínica, ¿no? Pero creo que esto de la baja percepción de riesgo está tanto en el paciente como en el médico. Nosotros tenemos que lograr, los que hacemos prevención, llevar a lo intangible a lo real. No es lo mismo prescribir un antihipertensivo que sabes que a corto plazo vas a ver un resultado, ¿sí? Acá son pacientes que se sienten sanos, ¿sí?, y lo que vos querés hacerle es prevenir, ¿sí?, que pueda pasar algo peor. No solo tener la enfermedad, sino todas las cuestiones crónicas o desencadenantes agudos que pueden causar, por ejemplo, un infarto, posterior a la infección, por ejemplo, por influenza. Entonces, es cuestión de hacer que el paciente tome conciencia de que la posibilidad de enfermarse está. Y las vacunas son las herramientas más fáciles hoy en día para protegerse de esto. ¿Y importa cómo decimos lo que decimos? En realidad, esto es muy importante, lo que es la comunicación efectiva en la consulta médica. ¿Qué sería la comunicación efectiva y lo que mejor podemos llegar a los pacientes? Una es una escucha activa, ¿sí? Algunos hablan de 70-30, 80-20, cómo debe ser la consulta médica en cuanto a la escucha para justamente que el paciente, lograr empatía y lograr que el paciente se sienta escuchado y que nos preocupa su salud o sus problemas. Siempre hablando también en un lenguaje sencillo, es contextualizar, ¿sí? Tratar de justamente de que el paciente no solo escuche, sino también entienda lo que le estamos diciendo.
Esto lleva a una comunicación efectiva, ser claro y empático para justamente tener esta relación médico-paciente y así justamente mejorar esta adherencia para que el paciente termine vacunándose, que es la mejor, pues que siempre lo he escuchado decir mucho, ¿cuál es la mejor vacuna? La que se pueda poner el paciente, la que se la coloque. Y esto es muy importante, nosotros hablamos del lenguaje oral y el lenguaje corporal. Hablamos del efecto y el tono del mismo para la percepción del paciente. Es muy importante en cuanto al lenguaje positivo que sea con claridad, con apertura y sobre todo porque la idea no es ser simpático con el paciente, sino justamente dar que el paciente nos respete y nos tenga confianza, ¿sí? Por eso es el equilibrio en tratar de lograr esta relación en un corto espacio del consultorio, que esa es una barrera. Tenemos que tratar de dejar de usar tanto lenguaje técnico, ¿sí? Que nosotros estamos súper acostumbrados, pero sobre todo para hablar con otros colegas. Con el paciente debemos tratar de contextualizar y llevarlo a algo un poquito más docente para que para el paciente, si comprende lo que le damos y comprende lo que tiene, el tratamiento va a ser mucho más fácil, mucho más adherente. Y evitar el paternalismo, evitar en el sentido de vos no estás controlando la presión, ¿sí? Entonces algo tenés que estar haciendo mal. En realidad, si pones, por ejemplo, la misma frase en llevar la culpa al paciente, que seguramente lo está haciendo mal, pero la idea es que él no se vaya con este tono negativo, este tono de reprienda, sino de decir, bueno, ¿sabés qué? Los niveles de presión no están en los rangos que me gustaría. Tratemos a ver de ver qué es lo que está mal, a ver si podemos lograr los objetivos. Yo creo que, y eso lo estoy diciendo en tema de consultorio, pero es en realidad amplio para todos los niveles o para muchos contextos. Pasamos justamente a esto, que en realidad la falta de educación también lleva a un déficit en la comunicación. Por eso creo que puse mal el orden. ¿Por qué? Porque uno no puede comunicar lo que no sabe o no lo comunica bien porque justamente el déficit está ahí. Y esto es una falta de educación tanto en los pacientes como en los profesionales de la salud. Voy a poner un ejemplo de este estudio que ahora lo presentaron en el Congreso Europeo de García Zamora, donde fue un registro multicéntrico, ¿sí? De pacientes internados que se internaban tanto programados por sectores en la sala de cardiología, tanto para eventos programados como para eventos de urgencia, internados a nivel del departamento de cardiología. Se reunieron casi 3.000 pacientes, de los cuales la mayoría tenía indicación de vacunación, pero ¿sí? Vemos acá que los porcentajes de vacunación la verdad que variaban un montón. 51% de influenza, 50% de neumococo, y de ambas bajaban casi, ni llegaban al 40%, como ya habíamos visto otras estadísticas. Y casi el 100% de COVID, ¿sí? La mayoría de los pacientes que tienen indicación están vacunados contra COVID, o sea, contra antivacunas, no estamos tomando justo pacientes antivacunas. Y lo anecdótico es que en estos pacientes, ¿sí? No es que estaban relegados del sistema de salud. Un 75% de estos pacientes, o sea, 3 de 4, habían tenido en el último año una consulta programada en el consultorio. La mayoría casi del cardiólogo y un 42% en el clínico. O sea, habían tenido un encuentro, ¿sí? Justo en el último año con 2 especialistas, ¿sí? Que en teoría podrían haberle dado la vacuna. Uno se pone a pensar por qué hay tanta diferencia en los porcentajes. En teoría, la mayoría de los pacientes deberían estar vacunados con ambas, ¿sí? Problemas posibles del profesional de la salud. El mensaje fue dado realmente, como decía la colega. Nosotros indicamos al final de después de un infarto al alta, le indicamos, el mensaje fue dado. Al final de la consulta, ¿fue dado el mensaje? ¿Fue el mensaje correcto? ¿Hubo una comunicación, como dijimos anteriormente, efectiva? ¿Se cumplieron estos pasos? El paciente preguntó, porque habíamos dicho que no solo cuando hay un problema es de a dos. El paciente, ¿sabía algo de vacunas? Porque también hay una falta de educación a ese nivel. Preguntó si le tocaba alguna vacuna. Escuchó lo que le dijo el doctor y sobre todo entendió lo que le dijo. Y
siguiendo con esto está recientemente presentado en el Congreso ESWI, que es una conferencia de influenza que se presentó en Valencia. Me presentaron este estudio justamente hablando de la falta de educación, pero en el médico, ¿sí? Esta fue una encuesta donde con objetivo de evaluar el conocimiento y percepción de la efectividad y seguridad de la vacunación antigripal en pacientes con enfermedad cardiovascular de médicos, cardiólogos, tanto especialistas como residentes en formación. Fue una encuesta electrónica de casi 1.500 cardiólogos de 59 países distintos. Una edad promedio de los participantes de 46 años. El 65% de los cardiólogos en formación y casi el 77% de los especialistas habían sido vacunados contra influenza en el último año. Ya por casa empezamos mal. Y esto es un dato importantísimo: 34% de los residentes y 43,7% de especialistas admitieron no recomendar nunca la vacunación a sus pacientes. Ahí tenemos la respuesta del doctor Zapata, que hay muy pocos que lo indican. Y si vamos a hablar de la percepción de los beneficios de la vacunación, si hablamos de no solo la percepción de los beneficios infectológicos, no fuera del área infectológica, más del punto de vista cardiológico, cardiovascular, aquellos residentes de cardiología, solo el 37,8% hablaban de que la vacunación antigripal genera un beneficio para la reducción de un infarto agudo de miocardio, y menos todavía, un 32%, para reducir el riesgo de ACV. Y en los especialistas, un poquito más, pero también bajo, menos del 50%, decían que la vacuna era beneficiosa para reducir el riesgo de infarto agudo de miocardio, y no llegaba al 42% para reducir el riesgo de ACV. Si entonces tenemos que resumir todas las barreras, vamos a poner del paciente desconocimiento, subestimación del riesgo, que eso justamente es nuestra tarea, miedos que tenemos que nosotros ser capaz de tratar de evacuar las dudas que tenga el paciente, vacilación vacunar, lo mismo, dificultades logísticas de acceso, costos o barreras culturales. Del personal de salud, falta de actualización, lo acabamos de ver, tiempo de consulta, una de las principales barreras, baja percepción del rol para promover la vacunación. Nosotros, esto de quién, bueno, el otro médico seguramente le va a dar la vacuna, esto de que no sabemos bien nosotros si somos los que tenemos que dar la vacunación, incertidumbres, dudas mismas, ¿sí? De los mismos pacientes, de los mismos médicos, sobre todo lo he visto mucho en clínica, esto de estas dudas de no darlo cuando está con un cuadro gripal, no darlo cuando está anticoagulado, falta de incentivos o recordatorios, ni hablar en ese bajo tiempo de consulta. Y del sistema, ¿sí? Falta de registros centralizados, ausencia de políticas, desabastecimiento o baja disponibilidad en las zonas rurales, en las zonas alejadas, falta de campañas y falta de coordinación entre los centros primarios y los hospitales, ¿sí? Que por ahí esto no es el tema, pero lo teníamos que agregar. Por último, pues el papel del profesional de salud en la promoción de la vacunación. Nosotros hicimos un trabajo con el doctor García Zamora el año pasado, donde hablamos justamente de vacunas en cardiología como una estrategia poco utilizada para reducir el riesgo residual cardiovascular. Y esto ya lo habrán visto varias veces, pero si hablamos de la actitud de las personas frente a la recomendación por el médico de la vacunación, si al paciente su médico le recomienda que se vacune, un 85% de factibilidad que se vacune. ¿Y cuáles son los motivos para no haberse vacunado? Una, que el doctor no me lo prescribió, ¿sí? Esto de que el doctor no lo hace, realmente esta falta de mensaje. Si me siento saludable no lo necesito, lo que hablamos de esta falta de percepción de riesgo de la enfermedad. Y temor a efectos adversos, esta falta también a veces de evacuación de dudas en cuanto a los efectos adversos de las vacunas en general. Este es súper conocido, pero es tan esquemático que no puede faltar, ¿sí? Esto de la importancia de la actitud frente a la recomendación de las vacunas, que si el paciente viene con una actitud positiva, quiere vacunarse, el médico le ratifica esta decisión, hay un 90% de tasa que el paciente se vacune. Si el paciente viene negativo, indiferente, y el médico tiene una actitud proactiva, hay un 70% de probabilidades que el paciente se vacune. Si el paciente, por lo contrario, viene con una actitud totalmente positiva, quiere vacunarse y pregunta, y el médico le es negativo o ni siquiera le da mucha importancia, la tasa de vacunación cae al 8%. Por eso
nuevamente, si una de las cuestiones más importantes es esto del doctor no me la prescribió, y si se vacunan aumenta el 85%, nosotros nos tenemos que comprometer, si no, nuestros pacientes no se van a vacunar. Concluyendo, las tasas de vacunación siguen siendo muy bajas. Hay desigualdades geográficas, económicas, educativas, que obviamente es un acceso limitado, no equitativo a la vacunación. Hay mucha desinformación, información errónea y baja percepción del riesgo. Todo esto aumenta la duda al vacunarse. Hay deficiencias en registros, coordinación, políticas unificadas que van a dificultar tanto el seguimiento, saber cómo es la cobertura de ese paciente. El compromiso activo del personal de salud es determinante y eso nos lo tenemos que creer. Tenemos que creernos que somos unos personajes principales en esta novela. Cada contacto con el sistema de salud debe transformarse en una oportunidad para indicar y aplicar vacunas que sé que lo han dicho anteriormente. Esta comunicación efectiva, es decir, abierta, clara, empática, basada en evidencia concreta, ¿sí? No estamos diciendo no verdades, no estamos diciendo cosas flugales, sino que justamente son basados en evidencias concretas. Esto lo que hace es fomentar la adherencia a los esquemas de vacunación y reducir, obviamente, si uno se muestra firme, se muestra idóneo en este tema, va a reducir las dudas y las inquietudes, sobre todo confianza en nosotros mismos para poder transmitirlo. La educación continua, y en esto justamente tiene mucho que ver esta educación continua y esta comunicación empática, son herramientas esenciales para cambiar estas conductas en salud. Terminando, tengo que citar a Nelson Mandela, de habla justamente que hablar con alguien en un idioma que comprende llega a su mente, pero hablarle en su propio idioma llega a su corazón, justamente a ustedes. Y cuando uno habla de lenguaje, no es solo transmitir información, sino también de transmitir una emoción, que es una herramienta fundamental a la hora de querer cambiar una conducta en salud. Muchísimas gracias. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación. Nos diste un montón de información y de tips para tratar nosotros de disminuir esa empatía ante la prescripción de la vacuna. Y como sabemos, ¿no?, que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que la vacilación de parte del médico en indicar una vacuna constituye una de las 10 amenazas en la salud mundial más importantes. Así que hay una actitud que todos podemos mejorar en cuanto a la indicación de la vacuna. Bueno, estamos un poco mal de tiempo porque las charlas han sido muy interesantes y nos hemos pasado un poco con el tiempo. De todas maneras, podemos, no sé si nuestros panelistas o los disertantes quieren hacer alguna pregunta o comentario final, lo podemos hacer. Bueno, yo les agradezco a todos porque no tenemos mucho tiempo. La semana que viene volvemos a tener un segundo webinar sobre vacunas, haciendo hincapié en la importancia de este documento de consenso eh, intersociedades. Y así que seguramente nos vamos a volver a conectar. Los invito a todos, los que nos estén escuchando, la semana que viene. Agradecerle nuevamente al comité, a Lorena por esta invitación y a todos los disertantes. No sé si Lorena, vos querés dar las palabras finales, lo dejo en tus manos. Bueno, no, simplemente agradecer y creo que me quedo con estos dos super mensajes de todas estas charlas. Uno tiene que ver con que tenemos que hacer el checklist cotidianamente en nuestros pacientes y marcar si les dimos el mensaje de la vacunación o no. Y lo segundo es volver a remarcar que hay que ponernos en el lugar del paciente y hablar en su vocabulario. Excelente. Este consenso, así que les agradezco por la claridad, por toda la información, por estar presentes y a todos los que participaron y bueno, nos vemos la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos Gracias. la Muchas semana que gracias. viene. Chau, Hasta chau. luego. Chau, Buenas chau. noches. Hasta luego.